del Hospital José de San Martín, del Hospital de Clínicas. A su vez tengo el honor de que me acompañe en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Él ocupa actualmente el cargo de secretario y también forma parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo. Marcelo, independientemente de todos sus logros académicos, aparte de Mario, es un gran amigo y un gran retinólogo. Así que, Marcelo, dejo tu presentación, la presentación en tus manos y te vas a referir entonces a el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa, si es mejor hacerla con láser o con antiangiogénicos. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Arturo por la presentación, muchas gracias Félix, siempre un placer compartir, autoridades de la SAD, queridos colegas y queridos amigos retinólogos expertos que estamos acá compartiendo en forma interdisciplinaria, y tomo un poco lo que decía Mario al principio, si hay alguna especialidad que tiene que estar obviamente ligada en forma interdisciplinaria formando un equipo de trabajo, somos los retinólogos y los diabetólogos. Siempre insistimos que nunca el poco contacto es mucho, sino que tiene que ser lo suficientemente integrado para que junto con el paciente instruido o educado, la familia comprometida, el oftalmólogo retinólogo de referencia y el diabetólogo experto hacen sin ninguna duda una retinopatía diabética de mejor impacto, de mejor tratamiento, menor morbilidad, menor costo y menor causa de ceguera evitable, que es lo que vemos permanentemente, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Yo me voy a referir específicamente a este dilema que tenemos hoy, tomando un poco lo que dijo Mario de la era farmacológica, ya que cuando éramos residentes, hace mucho tiempo atrás, el ojo era fundamentalmente un tema de gotas. Y hoy tenemos drogas intravítreas que han cambiado desde hace 15 o 16 años atrás el paradigma del tratamiento del edema macular diabético y la forma proliferativa, que es la forma más agresiva de la enfermedad. Esto ustedes lo saben muy bien con respecto a lo que es la diabetes en el mundo entero, la epidemia de lo que es la diabetes en el mundo, y que obviamente la retinopatía diabética constituye la segunda o tercera causa de ceguera evitable, generando que en general en nuestro país, en la República Argentina, el 10% o el 11% de la población es diabética. Y esto lo extrapola a nivel global, veremos que a nivel mundial aproximadamente el 35% de los pacientes diabéticos en el mundo tienen alguna forma clínica de forma proliferativa, en inglés PDR, edema macular diabético, que se denomina DME 7.48, o el 11% tendrá dentro del 35% alguna forma de riesgo, obviamente inminente, de compromiso grave de la agudeza visual. Y si lo llevo a la derecha del esquema, en números absolutos, extrapolándolo, veremos que aproximadamente en el mundo entero hay casi 17 millones de pacientes con formas proliferativas, 20 millones de formas con edema macular y 28 con formas amenazantes, o sea, lo que hace un importe total aproximadamente según año 2012, o sea, hace 8 años atrás, de 92 a 100 millones de pacientes en el mundo con riesgo severo de pérdida de la agudeza visual. Esta es la típica escala que utilizamos en estudios pivotales, multicéntricos, aleatorizados que trabajamos para poder evaluar la escala típica que va desde el estadio 10 al estadio 85, pasando cada uno, ya que todas las drogas farmacológicas que utilizamos hoy por hoy para tratamiento del edema macular diabético o la forma proliferativa, tienen que intentar mermar la escala. Y van a ver que en cualquier estudio clínico que lean o nos escucha a nosotros conversar, tenemos que bajar la escala y con respecto a la ganancia de la agudeza visual y también bajar la escala en los casilleros de cada uno de tipo de modificación. Ya recién Mario explicó una cosa muy interesante y también Carlos con respecto a la forma proliferativa. Cuando el oftalmólogo habla de proliferación, habla de neovascularización. Es decir, que la forma proliferativa es la génesis de neovasos generado por la isquemia tisular. Esta isquemia tisular genera factores de crecimiento vascular endotelial, que va a generar un tejido fibroso de neovascularización y un fondo de ojo, como están viendo arriba a la izquierda, con una imagen panorámica en la cual ven el disco óptico, la mácula, las arcadas vasculares. Esto dejado en el tiempo en la proliferativa lleva a la imagen de la derecha, en la cual ya prácticamente no se ve el disco óptico, no se ve la retina, se ve solo una especie de complemento fibrovascular hemorrágico, en la cual el fondo de ojo se deja de ver, el paciente bruscamente o de forma aguda puede perder la agudeza visual de un día para el otro, si es que tiene una forma proliferativa sin compromiso de su agudeza visual inicial,
y comienza lo que el retinólogo denomina hemorragia en vitrio, se asocia un desprendimiento de retina y como también terminó Carlos hablando, esto llega al segmento anterior, llega con respecto a la parte anterior del ojo, generando el glaucoma neovascular. Se neovasculariza el ángulo de la cámara anterior, el iris, aparece el ectropio nubeae y esta pupila que ven abajo con esas ramas rojas son neovascularización del iris, lo que va a generar un glaucoma neovascular, aumento de la presión y obviamente una pérdida evitable de la agudeza visual con un ojo que puede ser, además de no ver, ser doloroso, ciego doloroso por el aumento de la presión intraocular. Cuando uno habla de edema macular diabético y retinopatía diabética, el mecanismo es muy complejo. O sea, además de haber, como se nombró antes, cascadas inflamatorias, hay genotipos de diabéticos. Ustedes saben perfectamente más que nosotros que hay diferentes formas genotípicas y a medida que la ingeniería genética o el perfil genético del diabético se puede ir estudiando, tendremos mayor capacidad de poder estudiar de forma discriminativa y en forma personalizada el diabético A, del diabético B, del diabético C. Sin ninguna duda, el factor de la duración de la enfermedad, los factores metabólicos como la hipertensión arterial o los lípidos, esto va a generar una ruptura de la barrera hematocular y también, obviamente, fenotipos de diabéticos, en la cual tanto la forma proliferativa como el edema macular es interesante entender o es clave entender que es un mecanismo multifactorial en la cual la base genética está totalmente determinada. Cunha Fass es un autor portugués muy prolífico, con gran cantidad de publicaciones, en la cual habla que hay diferentes y separa tres grandes grupos de formas de retinopatía diabética proliferativa y edema macular diabético. Con respecto al grupo A, que es una forma de progresión lenta en la cual hay poco y muy poco turnover de microaneurismas y poco generación de VEGF. Hay unos que son mecanismos inflamatorios, esto con las publicaciones de Campochiaro de Estados Unidos, en la cual el VEGF no es el único actor de la orquesta inflamatoria y de la cascada de neovascularización, sino que es uno de los factores, pero que hay citoquinas, hay MCP, interleuquinas, en la cual hay pacientes que son más interleuquinos o más inflamatorios y por eso responde más a la terapia con corticoides que a la terapéutica antiangiogénica. Y el grupo C son los grupos de las formas isquémicas, en la cual hay mucho turnover de microaneurismas, hay una activa remodelación del tejido y hay mucha más proliferación fibrovascular, en la cual acá también tenemos que entender que cada paciente va a responder a determinada terapéutica siempre y cuando dependa de qué grupo pertenece. El dilema actual hoy para los retinólogos es con respecto a, llegó la farmacología, teníamos el láser, estábamos acostumbrados a hacer la famosa panfotocoagulación, que es la fotoablación con disparos, con determinadas técnicas, hacia multipunto o monopunto, ablacionando, como ven a la derecha, la retina, secándola, enfriándola, secando áreas que se producen de VEGF con la isquemia, pero pasamos a la izquierda, en la cual la farmacología llegó desde hace mucho tiempo atrás, y hoy tenemos este dilema con respecto a, ¿usamos farmacología o usamos fotocoagulación? O también usamos farmacología y fotocoagulación. No, o sea, no hay que decidirse entre uno u otro. Podemos complementar y veremos bibliografía respaldatoria con respecto a esto. Si uno se remite a la cuestión histórica, el láser surgió en la oftalmología, en la retina, en la década del 60, 70, con determinados prototipos, pero Blankenship de Estados Unidos, Bascom Palmer, ya hacía hace 30 años atrás estudios comparativos de diferentes tipos de láser de xenón, de argón, que es lo cual tenemos actualmente, para poder cómo fotocoagular, dónde fotocoagular, discusiones que casi tienen aproximadamente 30, 40 años en la historia de la bibliografía, en la cual se estudiaba dónde fotocoagular, si en el polo posterior, en la periferia de la retina, y con qué técnica poder hacer, pero sin ninguna duda, ya desde el año 93, el 89, fue estandarizado que el tratamiento con la panfotocoagulación era efectivo en el mantenimiento de la visión en la mayoría de los pacientes que se trataban metabólicamente bien y en la cual la fotocoagulación era adecuadamente hecha. ¿Por qué? Porque uno puede ver un paciente, como estamos mostrando acá, un paciente nuestro perfectamente fotocoagulado, seco ablacionado, en la cual ven los disparos de láser como unas pieles de tigre, perfectamente los puntitos con un láser multipunto que tenemos, secando la retina prácticamente con resolución total de las hemorragias y con conservación del polo posterior. Y cuando le hace una angiografía panorámica, vemos como perfectamente vemos la panfotocoagulación arriba del ojo derecho, abajo del ojo izquierdo, siempre con el seguimiento, como se lo llama, del OCT, que es un estudio que nos da una enorme cantidad de información estructural y de biomarcadores para poder evaluar, en la cual esto es hoy por hoy una imagen de una panfotocoagulación 2020 al año 2020 realizada en forma adecuada.
Lo que pasa que el oftalmólogo, a veces no entrenado, o el retinólogo a veces también, si no tiene tecnología adecuada, mira un fondo de ojo, mira un paciente que tiene un OCT conservado, bien, como ven en la imagen a la derecha, con un buen perfil de OCT, con algunos microaneurismas y buena agudeza visual, le mira el fondo de ojo en la cual ve que está fotocoagulado, que parece en forma adecuada, con una verdadera panfotocoagulación, porque cuando uno le hace una fluoresceína panorámica, uno ve estas áreas blanquecinas, que son nada más ni nada menos que áreas de neovascularización, es decir, áreas de proliferación que son obviamente todavía no tratadas por la panfotocoagulación, en la cual acá la panfotocoagulación es insuficiente para detener el mecanismo angiogénico de proliferación en un paciente, y todo lo que ven a la derecha, áreas que están más ennegrecidas, son áreas de cierre capilar periférico, áreas isquémicas que siguen y siguen produciendo neovascularización y siguen produciendo VEGF, que va a generar obviamente más tendencia de neovascularización, más hemorragias, riesgo de desprendimiento de retina y obviamente riesgo de mayor edema macular, porque el VEGF que está en la cavidad de vista también impacta en el polo posterior. Otro paciente, la cual se lo creía panfotocoagulado, la cual una de las complicaciones a veces más graves de la panfotocoagulación es la panfotocoagulación incompleta, si el paciente que se cree que está panfotocoagulado porque fue a la obra social o porque fue un retinólogo que lo acompañaron y le hicieron un poco de láser, grave problema, un poco de láser no, láser adecuado o no láser, pero el poco láser lo que genera a veces son pacientes subtratados en la cual ven áreas que son fotocoaguladas, y cuando hacemos una fluoresceína vemos la enorme cantidad de áreas de cierre capilar periférico, esto es un ojo izquierdo, que a la derecha viene en negro, y las áreas blancas, que son como una humedad en la pared, que son áreas de nada más que neovascularización, en la cual la panfotocoagulación fue insuficiente para poder tratar esta forma proliferativa de la enfermedad. Como antes también se dijo, el OCT vino directamente, es un estudio diagnóstico de una enorme y cada vez más enorme utilidad en la retina clínica, en la retina médica, en la retina quirúrgica y en la patología inflamatoria, en cualquier. ¿Por qué? Porque es una biopsia óptica. Miren ustedes el corte que podemos tener perfectamente de un OCT normal, en la cual vemos las capas de la retina, como estábamos en la facultad, con los cortes de hematoxina y eosina, viendo cada una de las capas, viendo anatomía quirúrgica con detalle de hasta 4 a 5 a 8 micrones. Cuando aparece un edema macular diabético, aparece esta deformación, la mácula, voy para atrás, de cóncava, se hace convexa, como siempre decimos, ya hay un edema, hay puntos hiperreflectivos, hay un edema macular cistoideo, la mácula se desorganiza, y acá siempre hablamos, que lo hemos charlado con Félix varias veces, el diabetólogo debería tener una noción básica de lo que es un OCT elemental estructural, como se llama el OCT estructural, que se llama Spectral Domain OCT, para poder entender que cuando el OCT pierde su concavidad y se hace convexo, y además aparecen áreas rojas en la topografía, ya el paciente está en presencia de un edema macular diabético y asociado a una forma proliferativa. La tecnología también nos ha permitido, como nos da farmacología, estudiar esta nueva tecnología que se llama el OCT angiógrafo, que lo que hace es hacer un corte confocal de la retina, estudiando perfectamente las capas internas, como ven arriba, en colores, haciendo una separación entre el plexo capilar superficial y el plexo capilar profundo. Lo tienen en el centro de la imagen, acá SVC o DVC, superficial y profundo, que va a poder estudiar bien sin la inyección absoluta de fluoresceína. Es decir, este estudio diagnóstico de una enorme utilidad, no solamente en diabetes, en oclusiones venosas, en degeneración macular, en miopía patológica, en uveitis posteriores, en patologías inflamatorias, da una enorme utilidad y no se inyecta fluoresceína. Todavía son estudios de prototipos que están en transición, pero seguramente de acá al próximo lustro, el OCT angiógrafo va casi a reemplazar o va a complementarse con el OCT estructural para estudiar sin ninguna duda la retinopatía diabética, y vemos acá como se ve muy bien a la izquierda una angiografía típica con inyección de fluoresceína, las áreas blancas ya lo saben, son áreas de neovascularización, y ven a la derecha cómo se ve perfectamente con el OCT angiógrafo sin inyección de fluoresceína, este pedículo fibrovascular neovascular en el seguimiento con el OCT angiógrafo. Con respecto a la terapéutica, o sea, ya vimos un poco el diagnóstico, las imágenes, el cierre capilar periférico, la imagen panorámica, cómo el láser a veces queda corto y la panfotocoagulación insuficiente a veces puede ser lo peor que le puede pasar al paciente que se creía que estaba tratado y no lo está, y la farmacología llegó al ojo. Es decir, empezamos a inyectar, y el ojo desde el año 2005, el ojo como un reservorio farmacológico,
para generar farmacología vitreoretinal, en la cual hoy tenemos un sinfín de estudios clínicos y de protocolos de investigación, en la cual los VEGF son sin ninguna duda las drogas más importantes porque son las que mayor historia y obviamente estudios de postcontrol tienen con respecto a la terapéutica, sin ninguna duda, en el edema macular diabético, en las oclusiones vasculares y en la tan conocida por ustedes, la degeneración macular relacionada con la edad. Lo interesante de esto es que el ojo como observador farmacológico tiene un futuro como una biofase verdadera con dispositivos de liberación sostenida. O sea, lo que queremos es tratar de tener drogas eficaces y seguras que duren mucho tiempo. Subrayo, eficaces y seguras que duren mucho tiempo, porque lo que queremos es bajar lo que el oftalmólogo llama la carga. Hoy por hoy, para que ustedes recuerden, la introducción de drogas intravítreas en el ojo es el procedimiento intraocular o quirúrgico, médico, oftalmológico más frecuente en el mundo entero. El oftalmólogo a nivel se dan más drogas intravítreas en el mundo a nivel global total como un número bruto que se operan cataratas, injertos de córnea, cirugías de glaucoma o cirugías de trauma. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de farmacología, una enorme cantidad de utilidad y el futuro va a estar en lograr, como antes decíamos, drogas eficaces y seguras que se duren mucho tiempo. Hay un concepto que es importantísimo que tenemos que entender, que en todos los estudios clínicos pivotales, empezando con el Rise and Ride del ranibizumab, o el Liberal Vista del Aflibercept, o el estudio VOLT del bevacizumab, para tratar el edema macular diabético y la forma proliferativa, respectivamente, es importante, como antes dijo también Mario, el comienzo precoz. Hay que tratar independientemente de la agudeza visual, porque sabemos perfectamente que antes tratemos, mejor va a ser el resultado con respecto a que la agudeza visual inicial predice la agudeza visual final, y esto lo vemos en enorme cantidad de literatura respaldatoria de estudios clínicos multicéntricos randomizados a 54, 96 o a 3 años de seguimiento con respecto a toda la publicación, desde el Rise and Ride hasta el protocolo T. Hoy, ¿en qué época estábamos? Sin ninguna duda, hoy tenemos las 3 drogas antiangiogénicas, en las cuales tenemos el bevacizumab fuera de etiqueta, el Aflibercept y el ranibizumab dentro de la etiqueta, y los corticoides de depósito. Pero el futuro va a estar en la imagen de la derecha, como antes les comentaba yo, con respecto a drogas que tengan mayor eficacia, mayor durabilidad, que inhiban mayor cantidad de cascadas inflamatorias y VEGF para lograr obviamente moléculas modernas, en general bajando la carga mensual, utilizando obviamente lo que vendrá el próximo lustro o sin una próxima década. Hay un autor de Gross del DCRNet que habla, esto es un concepto fundamental, en la cual que a mayor nivel de retinopatía, es a mayor nivel de la escala que ya conocemos, de la etapa de la escala 10 que no tiene retinopatía, a la escala 85, la forma muy avanzada, era obviamente el nivel de retinopatía más 71, era el factor determinante para la predicción de la forma proliferativa y el empeoramiento. Por eso, en consecuencia, cuanto antes comencemos a tratar, antes lograremos mejor resultado. El ranibizumab, como antes decía, fue la droga que primero se aprobó por etiqueta para la utilización del edema macular diabético, el estudio Rise and Ride, y luego se hicieron protocolos para ver si el ranibizumab podía, además de generar un efecto en el edema macular diabético, tratar alguna forma clínica proliferativa de la enfermedad, es el protocolo S que les voy a presentar, en la cual también el estudio del Rise and Ride vio que algunos pacientes que se los trataba para el edema macular diabético hacían una regresión en la escala que ya conocemos de su retinopatía diabética. Y a partir de ahí comenzaron a entender muy poca cantidad de variables que tienen que ver con que además de tratar el edema, estamos haciendo una regresión de la retinopatía diabética si mantenemos, y subrayo acá en rojo, si mantenemos el tiempo de las inyecciones. Es decir, si el enfermo se deja de tratar, empeora mucho, o sea que tenemos que ser acá estrictos, rigurosos con respecto a la accesibilidad de que el enfermo se siga poder inyectando. Pero a pesar de esto, hay publicaciones muy interesantes del grupo francés de Tadallon y de París, que hablan que el enfermo, a pesar de mejorar, obviamente, la forma clínica de su etapa clínica, de la forma clínica proliferativa a preproliferativa, o hacer desaparecer un neovaso, el daño vascular en el cierre capilar periférico y en la perfusión es absolutamente irreversible. Es decir, que una cosa es que el enfermo tenga un cambio en su forma clínica, una regresión en su estadio. Ahora bien, el cambio funcional por la pérdida de pericitos y la microangiopatía diabética va a ser prácticamente irreversible. Esto fue un paper publicado en la revista Retina en el año 2019.
El protocolo ese que ustedes habrán escuchado o quiero que entiendan, trató de comparar la no inferioridad de la medicación ranibizumab versus la panfotocoagulación a 2 años en pacientes que se los agarró con forma proliferativa para poder evaluar e intentar comprobar que la farmacología era no inferior a la panfotocoagulación tanto establecida, incluso adultos mayores de 18 años, en la cual tenían forma proliferativa de la enfermedad, con una agudeza usual determinada, y la cual no tengan historia de PFC, que es panfotocoagulación, y en la cual obviamente, hacer un estudio de inferioridad, trató también de evaluar qué pasaba con la visión periférica, el mantenimiento de la agudeza usual a largo plazo, qué pasaba con el edema macular, ya que dijimos que el ranibizumab era muy efectivo en el edema macular diabético, y qué pasaba con la tasa de incidencia de vitrectomía, es decir, tasa de pacientes en la cual la farmacología quedaba obviamente corta o quedaba pequeña y el paciente iba a quirófano por forma proliferativa de la enfermedad. Y vimos que el estudio, el protocolo ese, evaluado a 2 años, observó que el ranibizumab era no inferior, el paciente tenía menor pérdida de campo visual, la tasa de pacientes que lograban acceder a la farmacología bajaba de vitrectomía de 1 al 15%, o sea que el paciente que iba a la panfotocoagulación se lo operaban un 15% y el tasa de vitrectomía el 1%, y que los pacientes que se le aplicaba la farmacología tenían menor tasa, obviamente, de edema macular diabético, 9% versus 28%. Al seguimiento de esto, el GROS también publica un trabajo de 5 años a seguimiento con respecto al protocolo S y también demuestra que el paciente que al 5.º año del tratamiento, con respecto a la cantidad de visitas, inyecciones y seguridad, era efectivo y era no inferior la farmacología con respecto a la panfotocoagulación, y que también obviamente la tasa de desprendimiento de retina, que es una complicación tan temida que luego Arturo va a presentar cómo lo manejamos hoy en el quirófano moderno, era menor en el paciente que se lo aplicaba farmacología sostenida, insisto, dentro del estudio clínico, versus el paciente que se le aplicaba una panfotocoagulación, y la cual el estudio concluye que uno tiene que tener factores de individualización, como fue el principio que les comenté, la cual hacer un tratamiento personalizado con respecto a qué hacer con cada uno al paciente A, del paciente B o del paciente C para poder elegir una forma de tratamiento con respecto a la otra. La doctora Jennifer Sun, que es la actual jefa del DCRNet, una entidad gubernamental sin fines de lucro americana, también es un estudio muy interesante en la revista que publica con DCRNet año 2019, su estudio en la cual, y pongo acá en amarillo, se debe elegir un tratamiento más accesible, sustentable y personalizado, porque sabemos obviamente los beneficios de la farmacología, sin ninguna duda, pero tenemos que también entender que la farmacología es cara en nuestros países como los nuestros, es poco accesible determinado el tiempo, y en consecuencia puede generar que el paciente no tenga un tratamiento eficaz, ya que el tratamiento quedó corto y en consecuencia fracasó la farmacología, y hay que tener un tratamiento personalizado, accesible, sustentable y personalizado. Otros autores como referentes como Susan Bresler, en la cual también acá comparan o tratan de comparar la forma proliferativa y la forma farmacológica, hablan que la forma farmacológica es una alternativa eficaz, segura, y comparan con todas las complicaciones que puede haber un ojo con diabetes proliferada, ya sea una hemorragia de vítreo, un desprendimiento de retina y la tasa de vitrectomía, que siempre fue menor en la etapa farmacológica. El laboratorio Bayer hace exactamente lo mismo, hace su estudio Clarity para poder evaluar no inferioridad y obtiene prácticamente el mismo resultado. Separa a los pacientes, una paciente a la cual se le inyecta el Alfibercept, la proteína de fusión, mensual al día 0, a la semana 4, a la semana 8, y también compara con grupos que se han hecho panfotocoagulación, y es un estudio bastante parecido, juntando 232 pacientes, con muy buen resultado, con un porcentaje de regresión, y también con un endpoint primario en la cual el Alfibercept no fue inferior y fue superior en ciertos casos a la panfotocoagulación. Y además, lo que logró el Alfibercept fue hacer regresión, igual que el ranibizumab, en un 64% de los pacientes, el enfermo, si bien acá comparan regresión total 64 contra 34 y regresión parcial prácticamente de Alfibercept 17,44, o sea que hubo una enorme cantidad, casi el doble de regresión, si uno compara en forma absoluta el grupo farmacológico con el Alfibercept versus el grupo de la panfotocoagulación. El doctor Lee Teo, está viendo una referencia mundial en lo que es la retina médica y quirúrgica, nacido en Costa Rica, también publica un trabajo muy fresco, muy interesante de este cambio de paradigma
farmacológico o fotocoagulación. ¿Qué hacemos? Uno u otro. Como antes les decía, hay que tener una cabeza amplia y no hacer una cosa excluyente. Luego lo dejaremos para final para las preguntas. El tratamiento combinado podría ser un tratamiento de elección y más en nuestros medios latinoamericanos con poca accesibilidad, en la cual el estudio clínico, un protocolo S o el Clarity es muy hermoso, lo podemos ver, pero eso llevado al mundo de la vida real, habitualmente se hace un 10 o un 15% de lo que el estudio clínico demuestra. ¿Qué tendremos en el futuro? Moléculas más modernas. Esta se llama una molécula que se llama faricimab, que es un primer anticuerpo monoclonal biespecífico, que no tiene solamente una inhibición del anti-VEGF en su fragmento Fab, sino que también involucra a otro actor de la orquesta angiogénica, que es la angiopoyetina 2, y trata de inhibir a ambos factores de forma simultánea, con tratando de mermar la exposición sistémica, modificando el factor FC y el mecanismo inflamatorio, y sin ninguna duda esta molécula faricimab va a tener una capacidad muy, muy interesante porque no solamente, como decía, inhibe a un actor que es el VEGF-A, que esta vez el principal, sino que va hacia otro actor y compitiendo con el receptor TIE2 y en consecuencia evitando toda la cascada de la microangiopatía inflamatoria, pérdida de pericitos, incremento de la sensibilidad al VEGF, y esa es una molécula que la tendremos seguramente en poco tiempo y ojalá cuanto más a futuro mejor. Y lo interesante de esto, hay estudios clínicos de fase 3, esto es que este tipo de moléculas tendrán, inhibiendo la angiopoyetina 2, tendrá una expresión muy importante en retinopatía diabética y edema macular diabético, y también tendrá un efecto muy importante en la expresión en la degeneración macular relacionada con la edad, en la cual también hay otro mecanismo de angiogénesis, y seguramente esta molécula va a dar muy, muy buen resultado, y estamos muy esperanzados en un futuro próximo para poder tenerla en nuestro país. Y el futuro va a ser también moléculas inteligentes, como antes decíamos, bajando la carga. Esto fue una presentación del doctor Charles Wyckoff en la Academia Americana. Esto es una cosa muy moderna del laboratorio Kodiak de Estados Unidos, es un anticuerpo biopolímero conjugado de ingeniería genética para lograr juntar un anticuerpo con un biopolímero y lograr, obviamente, no tanto, como antes decíamos, durabilidad intraocular, queremos inyectar menos, biodisponibilidad, o sea, alta biodisponibilidad en la biofase, que es la cavidad vítrea, y obviamente con un clearance que sea obviamente bien lento para lograr una alta concentración en la cavidad vítrea con baja concentración plasmática y generando que la droga se quede dentro de la cavidad ocular. Acá tenemos la comparativa con respecto a los factores de peso molecular, y acá lo que vemos es que esta droga, el KS1 que está en fase 1 todavía, el KCI 301, que es el ABC, el anticuerpo biopolímero conjugado, tiene una concentración molar al tercer mes prácticamente muy superior a la proteína de fusión aflibercept, casi 1 millón de veces más que el ranibizumab, y con respecto al brolucizumab también multiplicado por muchas veces, utilizado y aprobado, y está para aprobar también en lo que es la forma proliferativa de la enfermedad y el edema macular diabético, del laboratorio Novartis. Y lo importante de la KSI 301 es que, al igual que el Rise and Ride, al igual que el estudio Clarity del aflibercept, este tipo de moléculas ABC también han mejorado un importante mantenimiento de la forma clínica de la enfermedad, mermando la retinopatía, y obviamente que ningún paciente que generó un cuadro clínico así hizo una forma proliferativa. O sea que además estas drogas han logrado hacer una regresión de la forma clínica de la enfermedad, pero recuerden el trabajo de Tadayoni con respecto a que el daño celular que existe en el cierre capilar periférico, en la angiografía, es irreversible a pesar de que la forma clínica de la enfermedad puede ir mejorando de un estadio al otro. Entonces volvemos al punto de comienzo. En un paciente que tiene una forma proliferativa de la enfermedad, ¿qué le hacemos? ¿Anti-VEGF o le hacemos panfotocoagulación? ¿O le hacemos algo combinado? Y acá los invito, luego lo veremos en la discusión con respecto a que esto va a depender mucho de qué tipo de paciente tengamos enfrente. ¿Es un paciente que tiene un buen seguimiento o es un paciente con un mal seguimiento? ¿Es un paciente de 25 años de edad o de 65 años de edad? ¿Está operado de catarata o no está operado de catarata? ¿Tiene factores metabólicos de riesgo o no los tiene? ¿Es un ojo único o no lo tiene? ¿Tiene familiares diabéticos que al cual incrementan el cuadro social o no lo tiene? O sea, toda una serie de variables, me falta. ¿Tiene aumento de la presión intraocular? O sea, ¿tiene un glaucoma secundario o no tiene un glaucoma secundario por su retinopatía diabética? Todos los factores que tendremos que ir tildando para poder elegir una cosa o la otra y no ser excluyentes, no casarnos con ninguno, sino hacer y saber perfectamente que cada uno puede ser eficaz y efectivo haciendo una medicina personalizada.
Finalmente, el año pasado en la Academia Americana de Oftalmología, que es casi en la reunión mundial de la oftalmología en Estados Unidos, ven acá que se hace una especie de encuesta en los asistentes con respecto a esto en el día de su especialidad, en la cual obviamente el tratamiento benéfico, el tratamiento anti-VEGF es el tratamiento elegido para la forma proliferativa, sin ninguna duda. Lo que pasa que la bibliografía es respaldatoria y es clave, siempre cuando tengamos accesibilidad. Tanto el protocolo S o el Clarity han demostrado que los anti-VEGF no son inferiores o pueden ser superiores. La panfotocoagulación sigue siendo efectiva en la forma proliferativa, pero se asocia obviamente a un compromiso del campo visual, hemelaropía o incremento de edema macular o incremento de a veces de hemorragias intraoculares. El buen resultado del protocolo S. Para la forma clínica, para la forma proliferativa, la panfotocoagulación sigue siendo un tratamiento de elección y que obviamente costo-beneficio, el láser sigue siendo vigente, costo efectivo y más para un paciente, como antes decía, que tengamos un difícil seguimiento o un difícil follow-up. Y cuando se hizo una encuesta en ese momento en Estados Unidos, hace poco tiempo atrás en la Academia Americana, fíjense el punto rojo, le preguntaban, se hizo un debate para poder generar que si el tratamiento, si la terapia anti-VEGF era la terapia de mejor tratamiento para la forma proliferativa. Fíjense ustedes que la encuesta del auditorio, éramos casi 1.500 retinólogos ahí sentaditos, el 74% línea naranja votó en contra de los anti-VEGF y solamente el 26% dado por la accesibilidad, dado porque era un mundo latinoamericano mezclado con un mundo asiático, en la cual el tema accesibilidad a la farmacología tiene que ser clave. Antes Mario contó, prefiero una buena inyección, un buen seguimiento, que un mal tratamiento o un subtratamiento, pero sin ninguna duda, fíjense lo que es la encuesta en el mundo real, saliendo de los estudios clínicos, comparando lo que es la terapéutica anti-VEGF y lo que es la terapéutica de la panfotocoagulación. Creo que es la última. Gracias por su atención. Bueno, y ahora abrimos un poco del debate y estoy abierto a preguntas para poder conversar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención.